Vamos a continuar con el problema 6 de la guía. El problema 6 dice, por tres resistencias en paralelo, circulan en total 30 amperes, con una caída de potencial de 10 voltios, y se sabe que la corriente 1 más el triple de la corriente 2 exceden en 20 amperes al doble de la corriente 3. También se sabe que entre corriente 1 y corriente 2 duplican a la corriente 3, cuánto valen las corrientes 1, 2 y 3 y cuánto valen las resistencias. Para poder resolver este problema, vamos a tener que hacer varias cositas antes. En primer lugar, tenemos que hablar de a qué representan resistencias en serie o resistencias en paralelo. Para entender esto, lo que hacemos es conectar a una batería dos elementos resistivos, como estas lámparas, en serie. Recuerden que la definición de lo que es en serie es semejante a lo que habíamos visto cuando hablábamos de capacitores en serie. Son elementos en serie en un circuito. La corriente que entra y sale de uno de los elementos es la misma que entra y sale del otro. Es decir, acá no hay ninguna bifurcación de la corriente. Toda la corriente que entra, sale y toda es la misma que entra y sale por este elemento. En realidad la estoy marcando así porque esta es el sentido de circulación de los electrones, que son las cargas libres, pero el sentido de la corriente es este. Ahora, a esto lo podemos representar en un circuito de este modo. La batería se representa con este símbolo, como ya sabemos. Delta dB es la diferencia de potencial entre los bornes de la batería. Y a cada resistencia la simbolizamos con este signo. Entonces ponemos la resistencia de R1 y la resistencia de R2. Lo que vamos a ver entonces es que a este circuito lo podemos representar de este modo. Cuando dos resistencias están en serie, las corrientes que pasan por ellas son exactamente iguales entre sí. Y lo que vamos a asumir nosotros es que el sentido de circulación de la corriente es el sentido de la circulación de las cargas positivas. Esto quedó así por una cuestión histórica. Nosotros hoy sabemos que son los electrones los que se mueven, pero fíjense que si acá hay un aumento de potencial, el campo eléctrico tendría en esta parte, en esta rama, el campo eléctrico iría así como estoy marcando como mi puntero, de derecha a izquierda, aquí de arriba a abajo, aquí de izquierda a derecha y acá de arriba a abajo, etc. Esa sería la dirección del campo eléctrico. Las cargas positivas circularían en esa dirección si fuesen las cargas libres. Irían en esa misma dirección y sentido, irían como acompañando al campo eléctrico. Pero como nosotros sabemos que los electrones son los que se están moviendo en el alambre o en el material conductor, en realidad los electrones se están moviendo en sentido contrario. Pero siempre vamos a decir que si este es el sentido de la corriente, el que está señalado acá, con este simbolito, ojo, la corriente es un escalar, es una magnitud escalar. Pero si consideramos que es positiva cuando circula en este sentido, entonces lo que estaríamos diciendo es que las cargas positivas se estarían moviendo en esa dirección o, equivalentemente, las cargas negativas se mueven en sentidos contrarios. Ahora, ¿cómo trabajar cuando tenemos resistencias en serie? Bueno, buscamos una resistencia equivalente tal que la corriente que pasa por ella es la misma que pasa por cualquiera de las dos y por lo tanto, fíjense que aquí tenemos una caída de potencial entre A y B, hay una diferencia de potencial, entre B y C hay otra diferencia de potencial. Una cosa que es importante decir, que no sé si las mencionó el profe Ponce, aunque seguramente sí, es que asumimos que todo este cable conductor no tiene resistencia o tiene resistencia despreciable. En los materiales reales, en cualquier conductor real, todos los conductores tienen una resistencia. Nosotros en este sistema ideal asumimos que este cable no tiene resistencia o tiene resistencia despreciable. Entonces recién acá tenemos una resistencia, cable conductor, entonces no tiene resistencia, una resistencia de nuevo y cable conductor sin resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si consideramos que la resistencia de este cable es despreciable, présteme mucha atención,
Entonces, lo que estamos diciendo es que no hay ninguna caída de potencial en todo este cable. Todo este cable está al mismo potencial. ¿Sí? Entonces, en este punto, si yo tengo un potencial V sub A, el potencial V sub A corresponde a todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta acá. Todo esto es V sub A. Luego tengo una resistencia. La resistencia hemos visto que genera un cambio en el potencial. Lo acabamos de ver en la primera parte de la clase. ¿Lo recuerdan? Es lo que decíamos acá. A través de un material resistivo, a través de una resistencia, hay una caída de potencial. Entonces, acá hay una caída de potencial, por lo tanto hay un potencial distinto, V sub V vamos a llamar, que es el mismo en todo este cable. Y luego tenemos un potencial V sub C en todo este cable. Digamos así, tenemos tres potenciales distintos. V sub A, V sub B y V sub C. Encontrar la resistencia equivalente de dos resistencias en serie es equivalente a decir que las resistencias en series generan una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias individuales. Entonces, cuando tengo resistencias en series, la resistencia equivalente, y esto es importante para una aclaración, cuando tengo solo resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que estén en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser mayor a la mayor de las resistencias individuales. Por el contrario, cuando tengo resistencias conectadas en paralelo, una conexión en paralelo es esta que muestro acá. Fíjense, dos materiales resistivos conectados a una batería. Esto se simboliza de esta manera. Estas son las resistencias, esta es la batería. Y fíjense, este punto A tiene un potencial. Acuérdense siempre que los cables en esta simbolización son materiales conductores con resistencia despreciable, no tienen resistencia para nosotros en el caso ideal. Por lo tanto, todo esto tiene, como es un material conductor no resistivo, el potencial es el mismo. Todo esto tiene el mismo potencial. Todo esto, todo esto, todo esto. Entonces todo esto es B sub A, 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 hasta acá. Luego, de este lado tengo V sub B. Todo esto es B sub B, todo esto es B sub B, todo esto es B sub B. Entonces, como en los capacitores, como habíamos visto en los capacitores, a esta conexión la llamamos conexión en paralelo, porque ambos elementos del circuito están sometidos a la misma diferencia de potencial debido a cómo están conectados. La resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo va a ser esta. Fíjense que acá aparece lo que llamamos un nodo, que es un lugar donde se bifurca la corriente. Es decir, la corriente llega hasta acá y puede ser un camino y otro camino. Parte de la carga se va para acá y parte de la carga se va para acá. Sin embargo, por lo tanto, las corrientes que circulan por este y por este elemento son distintas. Pero las diferencias de potencial entre este y este borne, si se quiere, o estas partes terminales de la resistencia, y entre esta y esta, son exactamente las mismas. Entonces, en la resistencia equivalente, la diferencia de potencial entre este punto y este punto es la misma que entre este punto y este punto. Y la resistencia equivalente de un sistema de resistencias en paralelo va a cumplir esta relación. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Entonces, resistencias en serie, resistencia equivalente, suma de resistencias. Capacitores en serie, capacitor equivalente, la inversa de la capacitancia equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacitancias individuales. Pasamos a paralelo. Resistencias en paralelo. La resistencia equivalente, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Capacitores en paralelo,
capacitancia equivalente igual a la suma de las capacitancias individuales. ¿Cómo vamos a resolver estos circuitos? Fíjense, aquí tenemos este algoritmo, esta receta, que me dice cómo resolvemos este tipo de circuitos. Todas las imágenes que estoy utilizando, incluso esto, lo voy tomando de los distintos libros, Tipler, Serway, Sierzymański. Fíjense, primero dibujo, hago un esquema. ¿Lo pueden leer bien o quieren que lo agrande a esto? Si lo puedo agrandar un poco mejor. ¿Ahí se ve mejor? Sí, está mejor. Gracias. Ok. Primero hago un esquema de mi circuito. Hacer un esquema es hacer un esquema, por ejemplo, semejante a este. Es lo que vamos a hacer en el problema que vamos a resolver ahora. Luego identificar las asociaciones de resistencias en serie y en paralelo y calcular sus equivalentes. Entonces busco dónde están las resistencias en serie, busco dónde están las resistencias en paralelo. Puede que hayan dos en serie por acá, dos en paralelo por allá, que a su vez una está en serie con la otra, esta en paralelo con aquella otra. Entonces voy por las unidades mínimas avanzando. Primero voy identificando, bueno, estas dos están en serie, busco el equivalente de esas dos. Luego ese equivalente puede estar en paralelo con otra, y así, hasta llegar a una única resistencia o al menor número de resistencias posible. Vuelvo a dibujar el circuito de tal forma que las asociaciones en serie o en paralelo queden reemplazadas por sus respectivas resistencias equivalentes. Eso es lo que hicimos pasando de acá a acá. Paso 3, repetir 1 y 2 hasta que no haya más asociaciones de resistencias, ni en serie ni en paralelo, es decir, hasta que solo quede una resistencia en el circuito. Ahora aplico la ley de Ohm, V igual a I por R, donde R es la resistencia equivalente. Si conozco V, voy a conocer I. Si conozco I, voy a conocer V. Entonces, si conozco V y conozco R equivalente, puedo conocer la corriente. Vuelvo a dibujar el dibujo anterior y calculo el voltaje o la diferencia de potencial y la corriente que atraviesa cada resistencia. Y repito este paso 4 hasta calcular todas las corrientes y todos los voltajes o todas las diferencias de potencial de interés. Vamos a nuestro caso y lo que hacemos es, primero, escribir las ecuaciones, después ustedes las controlan, pero esto es lo que me dice coloquialmente el problema. Me dice, por 3 resistencias en paralelo, circulan en total 30 amperes, con una caída de 10 voltios, etcétera, etcétera. Pero entonces me dice, el problema dice que tengo 3 resistencias en paralelo. Este es el esquema del circuito de 3 resistencias en paralelo conectadas a una batería. Me dice que la suma de las corrientes es 30 amperes. La suma de las corrientes que pasan por cada una de las baterías. Pero fíjense que yo acá en rojo marqué los nodos. ¿Qué son los nodos? Los puntos del circuito donde hay una conexión de 3 o más alambres, 3 o más conductores. 1, 2, 3. Acá hay una bifurcación de la corriente. La corriente que entra es una y después se bifurcan 2. Luego, esta que sigue por acá se vuelve a bifurcar en 2. Entonces, toda la corriente que entró acá, está ahí, se va a distribuir en I1, I2 e I3, que es lo que está escrito acá. Entonces, la corriente que circula por acá es igual a 30 amperes. Y es igual a la suma de las 3 corrientes que no sé cuánto valen. Pero después el problema me dice que se sabe que la corriente 1 más el triple de la corriente 2 exceden en 20 amperes al doble de la corriente 3. Es esto que está acá. Todos ustedes cursaron álgebra, así que sabrán escribir muy bien estas expresiones. Y lo mismo también es de todo el problema esta relación. Entonces, esto es todo lo que sé del problema. ¿Qué voy a hacer? Reescribo estas ecuaciones. Fíjense, I1 más I2 más I3 son 3 variables para mí desconocidas. Son iguales, la suma de las 3 igual a 30 amperes. Luego,
paso del segundo al primer miembro, 2 y 3, y me queda esta expresión que está acá. Paso del segundo miembro al primer miembro, 2 y 3 de esta ecuación, y tengo este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Se puede resolver? Sí, es un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y las 3 ecuaciones son linealmente independientes. ¿Recuerdan esto de álgebra? Pueden usar el método de sustitución o el método que ustedes quieran y pueden encontrar la solución. Acá utilizo sustitución y voy encontrando las incógnitas, que eran I2, I3 e I1, y fíjense que las 3 corrientes me dan iguales. I1, I2 e I3 dan 10 amperes en este caso. Ahora, como sé que la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia es V, y V era 10 voltios en mi problema, fíjense que la diferencia de potencial para las 3 resistencias es la misma porque están conectadas en paralelo. Lo que puedo hacer para esto, puede ayudarles, permítanme que les comparto otra pantalla. Aquí quizás pueda ayudar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Ok. Aquí puede ayudar pintar con distintos colores. Por ejemplo, bueno, voy a poner un trazo más grueso. Pinto con celeste. Todo lo que esté al mismo potencial. Y pinto con rojo lo que esté a otro potencial distinto. Voy identificando todo lo que esté al mismo potencial. Fíjense que estos cables tienen el mismo potencial porque son cables con resistencia nula. Son cables conductores que asumimos ideales sin resistencia. Entonces, todo esto que está pintado en azul tiene un potencial, todo lo que está pintado en rojo tiene otro potencial. Entonces, si a lo que está en azul lo llamo, por decir, B sub A, y a lo que está en rojo lo llamo B sub B, entonces lo que tengo es que la resistencia 1 tiene una diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia 1 y una diferencia de potencial B sub A menos B sub B, en módulo. En la resistencia 2 la misma y en la resistencia 3 la misma. Eso es lo que estoy diciendo acá. La diferencia de potencial es B, es la misma. Si aplicamos la ley de Ohm, entonces lo que tengo es la resistencia R1 es igual a B sobre I. La ley de Ohm, recuerden que decía que delta de B es igual a I por R. Entonces, para una resistencia, la resistencia R1 va a ser igual a la diferencia de potencial entre sus extremos dividido la corriente que circula a través de ella. Y lo mismo tengo para la otra segunda resistencia y para la tercera. De este modo puedo conocer cuánto valen las resistencias individuales. R1 igual a 1 ohm, R2 igual a 1 ohm, R3 igual también a 1 ohm. Pasamos entonces al siguiente problema. Aguárdenme un minuto que estoy compartiendo pantalla. Vamos a resolver ahora el problema 7. Fíjense, el problema 7 tiene 3 ítems, como si fuesen 3 problemas, y me plantea. Los resistores de las 3 siguientes figuras tienen todos una resistencia de 3 ohm. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente en cada caso? Entonces, vengo acá,
y voy a resolver el primer problema. Vamos a pasar a la otra presentación donde puedo escribir. Entonces, lo que tengo es gráfico del mismo esquema que habíamos visto recién y voy identificando nuevamente por colores. Vamos a pintar lo que tenga el mismo potencial. Entonces, por ejemplo, pinto todo esto con verde porque no cambia el potencial. Acá hay una bifurcación, pero no cambia el potencial. Lo pinto así como para que se vea. Todo el mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial. ¿Eh? Luego busco otras regiones con potencial distinto. Por ejemplo, esta de acá. Tiene todo un potencial. Vamos a usar otro color para poder llamarlo de manera distinta. Perdón. Esto puede serles de ayuda cuando ustedes resuelvan sus problemas, por eso uso esta técnica de pintar con colores. Y fíjense que solamente tengo dos potenciales distintos. ¿Cómo o qué hice para marcar estos colores? Bueno, voy siguiendo los conductores y mientras haya un conductor sin resistencia, como es este caso ideal, no cambia el potencial. En un material conductor sin resistencia, no cambia el potencial por el que está circulando corriente. Recuerden que aquí no quiero que se confundan en esto. En un material conductor, en el caso estático, cuando no hay carga circulando, ¿qué pasaba con el potencial? Era constante. El potencial es constante, el potencial no cambia. Ahora, cuando en un material conductor hay una circulación de carga, ya dejamos de lado esta parte de la electrostática o de las cargas estáticas, quietas, las cargas en movimiento van a generar un cambio de potencial en el conductor. ¿Ok? Pero nosotros consideramos en este caso conductores con resistividad muy pequeña, despreciable prácticamente. Acuérdense que la resistividad tiene que ver con cómo está hecho el material y con esta cuestión de esas especies de colisiones con los iones. Pero si consideramos que la resistividad es muy baja, muy, muy baja, tanto que la despreciamos, entonces consideramos precisamente que en estos cables, por más que esté circulando corriente, asumimos que no cambia el potencial. Entonces, tenemos el mismo potencial acá, 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 todo este cable, mientras no haya resistencia, se mantiene el mismo potencial. Sobre que hay una resistencia, el hecho de que haya circulación de cargas en ese conductor, acuérdense siempre que la resistencia es un material conductor, ¿eh? Y es un material conductor que por estar circulando cargas, estar circulando corriente, produce una diferencia de potencial, porque hay un campo eléctrico que está produciendo esa circulación de cargas. Ahora, acá entonces cambia el potencial, de acá, acá cambia el potencial. Terminó la resistencia y me quedé con un potencial y es el mismo en todo este cable, hasta que llego a la otra resistencia. Pero fíjense que acá hay una bifurcación, pero no hay ninguna corriente todavía, así que tengo el mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial. Por lo tanto, acá identifico a B2, perdón, a B1 como el potencial verde y a B2 como el potencial rojo. Por otro lado, sé que R1, R2 y R3 son iguales entre sí, según los datos del problema, e iguales a 3 ohm. R1 vale 3 ohm, R2 vale 3 ohm, R3 vale 3 ohm. Quiero encontrar la resistencia equivalente de esta serie. Lautaro Moragues.
Sí, profe, hay algo que no me queda claro. Yo estoy yendo por B1 hasta llegar a R1 y eso me da un otro potencial B2, ¿no? Cambia el potencial porque está la resistencia, sí. Acá circula Sí, una corriente que es I2. Viene por pues, acá, desde acá viene I2 y circula a través de toda la resistencia R1 y esa corriente que atraviesa la resistencia hace que cambie el sí, sí, potencial. sí. Sí, Ujú. hasta ahí bien. Bueno, pero después estoy en B2 y vuelvo a pasar por otra resistencia R2 y eso me vuelve a transformar a B1. Cambia el potencial en principio. Ajá. Después lo que veo es que como están conectados por este cable que está acá, me está forzando a que el potencial que esté acá tiene que ser el mismo que el que está acá. Ah, Si ok. no estuviese este cable acá, sería Sería un otro. B3. Sí, sí, sí. Sería Exacto. un B3. Ok. Sería un B3, que en realidad es como un B3. Pero como está conectado acá, lo que digo B3 es igual a B1. Ok. Si acá arriba tuviese una resistencia, por supuesto que esto cambiaría. Acá hago paréntesis, no quiero que nadie se confunda, pero en función de lo que está preguntando Lautaro, si acá yo tuviese otra resistencia, entonces yo tendría potencial verde hasta acá, pero luego, por ejemplo, tendría potencial rosado acá. Y todo esto sería un potencial distinto. ¿Bien? Ok. Seguimos con nuestro problema. Voy a ir identificando lo que llamo leyes de nodos y leyes de mallas. Pero para eso, permítame ir a la presentación. Vamos acá. Fíjense, las leyes de Kirchhoff, que son de las que vamos a hablar, son dos. La ley de nodos y la ley de mallas. Mallas con doble L, no mallas con Y, que es una civilización prehispánica. Las leyes de nodos, ¿qué me dicen? La ley de nodos de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a cero. ¿Qué significa eso? Escrito en términos algebraicos, la suma de todas las corrientes que entran en un nodo o salen es cero. Todo lo que entra en un nodo, toda la carga que entra en un nodo, sale de ese nodo. Esto es consecuencia de la conservación de la carga. Toda la carga que entra en algún punto tiene que salir. No se está generando espontáneamente ni se está consumiendo carga en ningún punto del circuito. La segunda, ahora lo vamos a ver, la segunda ley es la ley de mallas, que me dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial de cualquier malla, incluso las asociadas con la FEM, con la batería, y las de los elementos de resistencia debe ser igual a cero. Esto significa, esto es una consecuencia de la definición, si se quiere, de potencial y de decir que el potencial en una curva cerrada, en cualquier trayectoria cerrada, es igual a la diferencia de potencial en una trayectoria cerrada es igual a los que de aquí hayan cursado mecánica clásica. No se escucha, Jaime. ¿Puedes repetir la pregunta? Uy, espera que Sí. estoy doble. ¿Cuánto vale la diferencia de Espera, potencial? espera que no le escucho. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Mientras tanto, repito para los demás, entre dos puntos, cuando esos dos puntos son el mismo punto, son coincidentes, a través de cualquier trayectoria. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre un punto y el mismo punto yendo por cualquier trayectoria. Cero Bueno, dice cero, Lautaro Fasualdo y efectivamente. Rodríguez. El resultado es cero. Y tiene que ver con que estamos hablando de fuerzas conservativas. Como resultado de eso, la diferencia de potencial entre un punto y sí mismo es cero, haga el recorrido que haga.
Y vamos a ver la consecuencia. Entonces, acá esto es consecuencia de conservación de carga. Esto es consecuencia de, si se quiere, que estemos hablando de fuerzas conservativas. Fíjense que dice suma algebraica, porque es para recordarles que la corriente es un escalar, entonces una suma algebraica no es una suma vectorial, y para recordarles que el potencial es un escalar también, suma algebraica. Lo podemos representar de este modo. Esto es algún circuito donde tengo una batería, una resistencia, una batería, una resistencia. A estas resistencias las llamo resistencias internas de la batería. Entonces esto es una batería ideal y esto es su resistencia. Juntas conforman una batería real. Y fíjense los elementos que tenemos en este circuito. Tengo otra batería, otra resistencia y otra resistencia acá. Vamos a definir nodos, aquellos puntos en los cuales hay bifurcación de corriente. Entonces, por ejemplo, si hay una corriente que viene por acá, hay otra que sale por acá, hay otra que sale por acá. No importa qué suceda con la corriente, pero lo que sí sé es que no pueden entrar tres corrientes a A, porque eso significaría que en A hay un sumidero de cargas, cosa que no ocurre. También sé que tampoco pueden salir tres corrientes de A, porque eso implicaría que se está generando corriente, que se está generando carga, que hay una fuente de carga en A, que tampoco ocurre. Pero tampoco puedo decir, por ejemplo, que acá entra una cierta carga, acá entra una carga también, y la carga que sale es menor que la suma de las dos. Porque se hubiera consumido carga también acá. Entonces siempre tiene que haber la misma cantidad de carga que entra, tiene que ser igual a la que sale. Esa es la ley de nodos. Por otro lado, la ley de mallas me indica que la diferencia de potencial, por ejemplo, entre este punto y sí mismo es cero. Y vamos a ver cómo se aplican después estas leyes. Pero fíjense, acá tengo un nodo, otro nodo. Acá no hay un nodo, acá no hay un nodo, porque no hay ninguna bifurcación de corrientes. No hay un nodo, lo vamos a encontrar siempre que hayan tres o más cables conectados, cosa que no sucede acá. Y luego tenemos malla, o llamamos mallas, a todos los elementos cerrados de un circuito. Por ejemplo, todos los caminos que podemos hacer para llegar de un punto a sí mismo. Por ejemplo, partimos de acá y vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá y llego acá. Esa es una malla. Otro camino, vengo de acá, hago este recorrido y llego hasta acá. Es otra malla. Parto de este punto. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Tengo una malla. Parto de este punto, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá y yo acá, otra malla. ¿Bien? Ahora sí, con esto vamos a poder pasar a resolver nuestros problemas. Entonces, fíjense lo que sucede aquí en este punto, en el punto A. Aquí hay un nodo, porque hay tres cables conectados. Acá hay otro punto, otro cable, otro nodo. Perdón, otro nodo porque hay tres cables conectados. Acá hay otro nodo porque hay tres cables conectados. Y acá hay otro nodo porque hay tres cables conectados. Primero identifico los nodos. Y voy a escribir las leyes de nodo. Pero para eso tengo que definir sentidos de recorridos positivos. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir, vamos a usar algún otro color, que por ejemplo, este va a ser el sentido positivo acá, 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 y este va a ser el sentido positivo acá, y este acá. En cada rama, las ramas son las regiones que hay entre dos nodos, voy a definir cuáles son los sentidos de circulación positivos. Eso es arbitrario. Fíjense que yo definí acá positivo, positivo, y acá definí positivo al revés. O sea que esto es arbitrario. Ustedes pueden elegir
Siempre van a haber algunos más convenientes que otros, pero el resultado final tiene que dar igual. Eso significa que si yo asumo que la corriente está circulando en este sentido, es decir, que las cargas positivas circulan de izquierda a derecha, por ejemplo, como acá, entonces esta corriente sería positiva en signo. Entonces fíjense lo que pasa en el punto A, por ejemplo. La corriente I, que es esta que está acá, es igual a I1 más I2. Porque según el criterio que yo elijo, I1 e I2 salen de A, mientras que I entra en A. Todas las corrientes que entran en A, solo una, y tienen que ser iguales a todas las que salen. Son dos, I1 y I2. Primera ley de nodos. Me voy a otro nodo. Este, por ejemplo, de acá. Acá entra I1. Aquí entra I1. Y salen I3 e I4. Entonces I1 es I3 más I4. Y así encuentro las otras dos. I5 sale de acá, pero entran I2 e I3. Entonces I2 más I3 es igual a I5. Y por último, en el último nodo, veo que I es todo lo que sale y es igual a I4 más I5, que son las dos que entran. Ojo, que acá ya asumí que I3 viene en este sentido, I2 viene así, I5 viene así. Entonces estoy asumiendo arbitrariamente sentidos de circulación de la corriente que no necesariamente después van a ser los correctos. Pero estoy asumiendo esos sentidos. Es decir, si a mí después, cuando termino de resolver este problema, lo conecto a una batería y encuentro que I1 es positivo pero I2 es negativo, eso significaría que I2 no circula así, sino circula en sentido contrario. ¿Eh? Entonces, lo primero que hago es asumir arbitrariamente los sentidos de circulación y plantear las ecuaciones para esos sentidos de circulación. ¿Los I no cambian cuando pasan por la resistencia? Bien, buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? No, no cambian. Es absolutamente importante eso. La resistencia no hace cambiar la corriente. La resistencia hace cambiar el potencial. Hay una diferencia de potencial. Pero todas las cargas que entran salen. La resistencia ni absorbe ni genera nuevas cargas. Por lo tanto, toda la corriente que entra sale. Bien. Ahora, fijémonos qué pasa con las diferencias de potencial. Si yo llamo a B2 menos B1, lo llamo delta de B. Fíjense esto. Delta de B, que es B2 menos B1, es la diferencia de potencial entre los extremos de esta resistencia. Si yo asumo que la corriente circula en este sentido, asumiendo que la corriente circula en este sentido, ¿qué pasaría con la diferencia de potencial entre este punto y este punto? ¿Cuál tiene mayor potencial? ¿El punto verde o el punto rojo? Rojo. No, perdón, que mayor potencial el Mayor verde. potencial. El verde. ¿Qué dicen los demás? Para mí también verde. ¿Cómo sería el sentido de circulación del campo eléctrico? No de circulación, perdón. La dirección del campo eléctrico dentro de la resistencia. Hacia la derecha de Izquierda a en el derecha. mismo sentido que I2. Así. Si la corriente circulase así, como dice I2, el campo eléctrico sería así. Y por lo tanto habría una disminución de potencial cuando pasó de acá a acá. Como dicen ustedes, verde tiene mayor potencial que rojo. Bien, entonces, fíjense, delta de B, que es B rojo menos B verde, el potencial en el punto rojo menos el potencial en el punto verde, ¿es un valor positivo o negativo?
Final menos inicial. Aquí menos... Negativo sería. ¿De acá a acá disminuyó o de acá a acá aumentó el potencial? Disminuyó el potencial. Bien. Hay una caída de potencial. Esa caída de potencial acá es igual a I2 por R1. Esta caída de potencial es igual a I2 por R según la ley de Ohm. Es igual a la corriente que circula por la resistencia. ¿Bien? A este delta, acuérdense que es una caída de potencial. De acá a acá cayó el potencial. Si la corriente circula así, como indica I2, entonces es como tener un tobogán en una analogía gravitatoria y paso de mayor energía potencial gravitatoria a menor energía potencial gravitatoria a través del tobogán. Entonces algo de ahí tiene que ser negativo. Cayó, ¿cómo? Algo de ahí tiene que ser negativo. No. Este es negativo, si se quieren, en el sentido de que es una caída de potencial. Ya Profe, vamos a ver ese tema de los signos. Sí. una consulta. O sea que, digamos, ya la primera resistencia está definiendo en este caso, está definiendo el sentido de la corriente. No todavía. Yo estoy asumiendo arbitrariamente esos sentidos de circulación que no significa que después sean los correctos. Yo arbitrariamente elegí estos sentidos. Nadie me dijo que realmente la corriente esté circulando así si yo a esto lo conecto a una batería. Puede que yo haya elegido mal este sentido de circulación. Pero yo tengo que resolver el problema completo con estos que yo elegí. Ustedes pudieron haber elegido otros, cualesquiera, y resuelven todo el problema completo. Y al final van a aparecer los signos. De modo tal que si yo encuentro que I1, I2, I3, I4, I5 e I son todos positivos, eso significa que todos los sentidos que yo elegí estaban bien. Pero si alguno de esos valores me da negativo, significa que en el planteo inicial que yo hice, elegí una corriente en sentido contrario al que tiene realmente. Ya vamos a hacer más ejercicios de esto para habituarnos. Esto es una cuestión de práctica. Bueno, lo mismo pasa aquí, entre 1 y 2. Aquí también hay una caída de potencial. Si la corriente circula en este sentido, aquí hay una caída de potencial. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense, potencial inicial y potencial final. ¿Potencial inicial mayor o menor? Mayor, Potencial final, menor. ¿la diferencia es positiva o es negativa? Final menos inicial. Negativo te cae. No se te escucha, Jaime, si querés decir algo. Negativa, Sí, negativas. porque va cayendo a medida que pasa por las resistencias de la corriente. Bien. Ahora, miremos qué pasa en la última resistencia, R3. Asumimos que I4 circula así. Entonces hay una caída de potencial acá entre B1 y B2. La caída de potencial va a ser igual, según la ley de Ohm, a I4 por R. ¿Bien? Bueno, por convención lo que vamos a hacer es asumir que cuando nosotros, por ejemplo, tomemos este caso, si la corriente que atraviesa a la resistencia circula en este sentido, y yo estoy recorriendo mi circuito en ese mismo sentido, entonces asumo que hay una caída de potencial ahí. ¿Cómo va a venir eso? Fíjense, si R1 es igual a R2 es igual a R3 y son todas iguales a R, esta y esta son iguales, y eso implica que como las diferencias de potenciales son iguales, porque son B2 menos B1, esto está implicando que las tres corrientes 2, 3 y 4 son iguales.
Si las corrientes 2, 3 y 4 son iguales, 2, 3 y 4 son iguales, lo que estoy diciendo es, la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá son iguales. Pero además de que las corrientes sean iguales, inicialmente vemos que están sometidas a la misma diferencia de potencial. Entonces, fíjense, reemplazamos las ecuaciones que teníamos acá, 2, 3 y 4 vemos que son iguales, por lo tanto, donde aparecía I3 ponemos I2, donde aparecía I4 ponemos I2, y tenemos esta serie de ecuaciones. Entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 2. No. Estas 3 ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tienen? 3, 3. ¿No serían ¿Cuáles? 4? Son 4 las incógnitas, son I, I1, I2 e I5. Por lo tanto, no puedo resolver mi sistema completamente. Pero sí puedo reducirlo y, por ejemplo, sacar una de las ecuaciones para I es igual a 3 veces I2. A este circuito, como las 3 resistencias están sometidas a la misma diferencia de potencial por cómo están conectadas, es equivalente a tener un circuito en paralelo, donde ingresa una corriente I en el punto A, vamos a mirar acá, I ingresa en el punto A, y se bifurca y pasa I1 e I2. I2 pasa por R1, fíjense, I2 pasa por R1. Mientras tanto, I1 se vuelve a bifurcar en I3 y I4. Es lo que pasa acá, I3 e I4, que son las corrientes que pasan por las otras resistencias. Y la diferencia de potencial entre las tres es la misma, independientemente de la corriente que circule. Esto es, para resistencias R1, R2 y R3 distintas, acá vemos que son iguales. Pero si fuesen distintas las resistencias, de todos modos tendría esta conexión, porque las diferencias de potencial son las mismas entre las 3 resistencias. Ahora, como además las 3 resistencias son iguales, entonces las corrientes, como las 3 resistencias son iguales, las corrientes son iguales. ¿Ok? 1 sobre la resistencia equivalente, dijimos para resistencias en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias, de las inversas de las resistencias individuales. Como son iguales, R1, R2 y R3, la resistencia equivalente vale R sobre 3. Como 1 sobre R equivalente es 3 sobre R, R equivalente es R sobre 3. Si yo conectase esto a una batería, ¿cómo resolvería mi problema? Bueno, primero utilizaría la ley de Ohm y diría, si la FEM de la batería, es decir, si la diferencia de potencial entre los extremos, entre los bornes de la batería fuese B, sería delta de B, igual a I por R, sería este I por este R equivalente, porque a estas 3 resistencias en paralelo las reemplazaría por una única resistencia equivalente, y con eso, conociendo B y conociendo R, conocería cuánto vale I. Conozco cuánto vale I, conozco cuánto vale cada una de las resistencias individuales y conozco la diferencia de potencial entre cada una de ellas individualmente, podría conocer cuánto vale cada una de las corrientes. Vamos a trabajar esto con un poco más de detalle la clase que viene. Vamos a dedicarnos a trabajar con resistencias con circuitos, con resistencias en serie y en paralelo. No quiero excederme más en el tiempo, así que vamos cortando por acá.